Sonreí para mis adentros. Me volví a instalar en mi mesa, tomé la servilleta de lino y la coloqué con gracia sobre mi regazo. La coordinadora del evento me cerró el paso ante 300 asistentes y me ordenó dirigirme a las cocinas porque mi hija afirmaba que no había sitio para mí. Me llamo Aurora, tengo 70 años, música. Y costé hasta el último céntimo de esta celebración, lo que mi hija pasó por alto es que sin mi autorización aquí no se sirve ni una copa de vino. Me había arreglado con un esmero que hacía tiempo no experimentaba. Frente al espejo, música, de mi dormitorio, alicé la tela de mi vestido color granate, una tonalidad discreta pero elegante, como corresponde a una abuela que ha trabajado toda su existencia. Música, no era un vestido de una casa de modas internacional como los que mi hija Silvia se obstinó en adquirir para ella y para mi nieta Luciana, pero estaba confeccionado en un tejido excelente, cosido por una costurera del vecindario que aún comprende lo que es una hechura impecable. Me coloqué los zarcillos de nácar que mi difunto esposo, música, Alfredo me obsequió al cumplir 20 años de matrimonio. Me observé y percibí a una señora de edad, ciertamente, con las huellas, música, del paso de los años en el semblante y las manos algo inflamadas por el reumatismo, pero también distinguía a una persona con entereza. En mi bolso de fiesta, envuelta en un trozo de felpa, llevaba la pala y el cuchillo para torta de plata antigua. No era un obsequio costoso en términos monetarios actuales, pero eran la misma cuchilla y pala con la que, música, corté la torta de mi boda y también la de los 15 años de Silvia. Consideré que sería un bellísimo símbolo de, música, continuidad de entregar esa herencia a Luciana para que ella percibiera que forma parte de un linaje de mujeres de carácter. Música, partí de mi hogar con el pecho henchido de satisfacción. Los 15 años de una nieta son una piedra miliar, un don. Durante el viaje en el coche hacia el salón de celebraciones, la cúpula de cristal. Repasé mentalmente los recibos, el arriendo del local, música, la ornamentación con flores exóticas que Silvia demandó, el vestido de ensueño de Luciana, la banda en vivo y especialmente el servicio de catering. Todo había salido de mis reservas de toda una vida, música, de la venta de las parcelas que Alfredo y yo adquirimos con tanto esfuerzo hace décadas. Silvia, mi hija, siempre tuvo deseos costosos, pero una economía frágil. Desde que se separó, tomé yo, música, las responsabilidades económicas del hogar, de los estudios y, por supuesto, de esta, música, celebración desorbitada. No te inquietes por lo más mínimo, mamá, me había dicho Silvia hace unos meses. Tú solo asume los costos y disfruta de la velada. Yo me ocupo de organizar cada aspecto para que quede impecable. Tú ya tienes una edad para agobiarte, música, con minucias. Y yo, ingenuamente, confié. Pensé que su insistencia en que yo no participara en la logística era un gesto de cariño, una manera de protegerme. Jamás imaginé que era una estrategia para excluirme por completo. Al arribar al salón, el sonido de la música y las carcajadas traspasaba hasta la acera. Era un sitio, música, majestuoso, con escalinatas de alabastro y arañas colosales que relucían con tal intensidad que dañaban, música, la mirada. Pagué al conductor y ascendí los peldaños con calma, protegiendo mis articulaciones. Música, en la puerta, 2 agentes de vigilancia revisaban un listado. Pronuncié mi nombre con el mentón erguido. Aurora Montenegro, dije. El guardia buscó en su dispositivo digital, frunció el ceño y luego me permitió el ingreso sin mucha cortesía. Música, penetré en la enorme sala, el impacto del aire climatizado y el aroma a perfume exquisito y lirios frescos me rodearon. Había 300 personas allí, gentes relevantes de la ciudad, amistades de Silvia que nunca me saludan, compañeros de estudio de Luciana y algunos familiares distantes que solo surgen cuando hay un convite sin costo. Busqué con la música, mirada la mesa de honor. Se encontraba en una plataforma adornada con mantelería de la cedera plateada, música, y arreglos florales que asemejaban árboles de vidrio. Allí estaba Silvia, resplandeciente en un vestido dorado que le venía un tanto ceñido, música, riendo con estruendo con sus compañeras. Y allí estaba mi nieta Luciana, preciosa, semejando una figura de porcelana, pero con la atención clavada en su dispositivo, música, móvil, indiferente a cuanto la rodeaba. Avancé entre las mesas, saludando a algunos conocidos que me observaban con cierta perplejidad, como si no anticiparan mi presencia allí, o como si mi atuendo sobrio contrastara con tanto destello artificial. Música, encaminé hacia la plataforma. Mi sitio debía hallarse allí, junto a mi hija y mi nieta. Soy la matrona, música, la sostén de la familia, la abuela. Es lo que dicta la tradición y la deferencia. Música, estaba a punto de posar un pie en el primer peldaño de la tarima cuando una mujer joven, música,
Ataviada de negro riguroso y con un comunicador en la oreja se interpuso en mi trayectoria. Portaba una carpeta sujeta con fuerza contra el pecho, música, y una mueca de eficacia glacial y calculadora. Era la coordinadora del evento, una tal Estela, a quien yo había visto en un par de ocasiones, música, pero con la que jamás había intercambiado palabra, pues Silvia no me permitía intervenir en las conferencias. Con su permiso, doña Aurora dijo extendiendo un brazo para detenerme. No fue una acción cortés, fue una valla infranqueable. La melodía cesó, música, un instante para dar paso a la siguiente pieza y ese silencio inesperado hizo que su voz resonara, música, más alta de lo debido. Varias personas de las mesas adyacentes volvieron la mirada. Música, buenas noches, señorita, respondí intentando preservar la serenidad. Me dirijo a mi sitio con mi parentela. La mujer consultó su carpeta, aunque con evidencia no necesitaba hacerlo. Sabía a la perfección cuál era su orden. Lo siento profundamente, pero no puede ascender ahí. Música, declaró con un tono que pretendía ser afable, pero destilaba ponzoña. Doña Silvia me ha entregado instrucciones explícitas. La mesa familiar está completa. Sentí como si me hubieran asestado una cachetada con la palma abierta. La sofocación ascendió a mi semblante. Perdón, inquirí, segura de haber oído incorrectamente. Soy la progenitora de Silvia, música, soy la abuela de la quinceañera. Lo comprendo, señora, persistió la coordinadora hablando pausadamente como si yo fuera una criatura, música, o una anciana con las facultades mermadas. Pero las localidades están designadas para los progenitores de las compañeras de la quinceañera y personalidades destacadas. Música, no existen asientos adicionales. Miré hacia la mesa. Había espacio de sobra. Observé a personas que apenas reconocía instaladas allí, individuos que Silvia deseaba deslumbrar. Mi hija me avistó. Estoy convencida de que me avistó. Nuestras miradas se cruzaron por un instante. Ella sostenía una copa de espumoso en la mano. En vez de descender a abogar por mí o de ordenar que aproximaran una silla, apartó la vista y se giró hacia una dama rubia a su música izquierda, proferiendo una risa forzada y estridente. Me desoyó, me rechazó. La punzada en el pecho fue aguda, física, no era únicamente la humillación pública, música, era la deslealtad. Mi propia descendencia, la niña a la que le desinfecté las rodillas escoriadas, la mujer a la que le solventé el proceso de separación y le presté ayuda cuando se quedó desamparada. Me estaba tratando como a una forastera en la celebración que yo solventaba. Música, entonces, ¿dónde debo sentarme?, pregunté con la voz quebradiza, agarrando con fuerza mi bolso donde la pala y el cuchillo de plata tenían ahora el peso de una losa sepulcral. Música, la coordinadora suspiró como si mi presencia constituyera un inconveniente fastidioso en su cronograma impecable. Señaló con su estilográfica hacia el extremo posterior de la sala, más allá de las mesas de los asistentes, música, hacia unas puertas oscilantes, por donde accedían y salían los camareros con bandejas. Doña Silvia sugirió, música, que usted estaría más confortable en la zona de servicio, declaró la mujer. En la cocina hay una mesa para el equipo. Allí podrá ingestar alimentos con calma sin el estrépito de la melodía. Música, además, de ese modo no desarmoniza con la estética de la mesa de honor. Desarmoniza. Esa fue la expresión. Mi ancianidad, mi atuendo sencillo, mi presencia de madre abnegada desentonaba con la quimera de opulencia, música, y lozanía perpetua que mi hija anhelaba proyectar, unas 30 o 40 personas próximas, música. Habían oído. Percibí miradas de conmiseración, otras de burla, sentí como mis, música, piernas cedían. Por un instante deseé llorar, vociferar, provocar un alboroto, pero luego observé de nuevo a Silvia. Seguía bebiendo, música, indiferente, triunfante en su pequeño reino de dorado ilusorio sufragado con mis fondos. Música, ella supuso que yo era una ancianita sumisa. Supuso que por afecto hacia mi nieta, música, inclinaría la cerviz y me retiraría al rincón sombrío a ingerir las sobras. Agradecida por haber sido convidada, Silvia siempre confundió mi indulgencia con fragilidad. Siempre creyó que por ser madre mi capacidad para disculpar y soportar ofensas, música, era ilimitada. Respiré profundo. El aroma a manjares que emanaba de las puertas oscilantes, música, me suscitó un rememorar. Yo no siempre fui una pensionista. Durante 3 décadas dirigí una empresa de catering para eventos. Yo sustancié bodas, bautismos y honras fúnebres. Yo dominaba el ritmo de una cocina, música, la presión de los camareros y, sobre todo,
dominaba la industria. Observé, música, a los meseros que circulaban con las bandejas de bocadillos, reconocí los uniformes, chaquetillas, música, oscuras con un ribete plateado, de festines de laurel. Mi corazón palpitó con fuerza, no solo estuve familiarizada con esa compañía. Yo fui mentora del propietario, Roberto, cuando él era apenas un joven que fregaba vajilla en mis instalaciones, música. Hace 20 años, cuando me retiré, le transferí gran parte de mi cartera de clientes. La coordinadora seguía allí plantada frente a mí con su altivez prestada, música, aguardando a que yo me retirara postrada hacia la zona de servicio. En la cocina, repetí, música, ya no con voz trémula, sino con una entonación serena, casi amable. Sí, señora. Por favor, no lo complique más. Son disposiciones de su hija. Sonreí. Música, fue una sonrisa leve, la clase de sonrisa que se esboza cuando se conoce el desenlace de una broma que nadie más ha comprendido aún. No te inquietes, joven, le dije a la coordinadora. Comprendo a la perfección. No deseo estropear la apariencia que mi hija desea. Giré sobre mis talones con una entereza que pareció desconcertarla, no avancé hacia la cocina como una sirvienta reprendida. Avancé hacia la salida lateral, música, un corredor discreto empleado por los proveedores. Mientras me distanciaba, percibí las miradas clavadas en mi dorso. Seguramente pensaban, pobre anciana, qué desdichada. No sabían que la desdicha se me había evaporado, sustituida por una lucidez fría y absoluta. Música, arribé al corredor de servicio, el ambiente era más fresco allí, alejado de los reflectores candentes del salón. Extraje mi teléfono móvil de mi bolso. Mis dedos, música, que minutos previos oscilaban por el reumatismo y la agitación, ahora tecleaban con exactitud, busqué en mis contactos. Roberto, Catherine. Música, dice el número, sonó en 2 ocasiones. Diga. Respondió una voz grave y apresurada. ¿De parte de quién? Música, estamos a máxima capacidad en este instante. Roberto, soy Aurora Montenegro. Declaré, mi voz sonó firme, con autoridad. Música, la voz de la directora que fui durante 3 décadas. Hubo una pausa al otro extremo de la conexión, seguida inmediatamente por una transformación radical en el timbre. Doña Aurora, ¿qué sucede? ¿Ocurrió algún inconveniente? Mis empleados están sirviendo en la celebración de su nieta en este preciso instante, ¿cierto? Espero que todo esté de acuerdo con sus expectativas. Me comentaron que el salmón estaba excepcional. Música, Roberto, préstame atención. Lo interrumpí. Requiero que verifiques algo en tu sistema en este instante. El contrato del evento de hoy, el de los 15 años de Luciana en La Cúpula de Cristal, punto. Sí, por supuesto, lo tengo aquí accesible en la oficina. Estoy supervisando la logística de otros 2 compromisos. ¿Qué requiere? Música, deseo que me confirmes quién aparece como cliente titular en el contrato, quién firmó y quién ejecutó la transferencia bancaria completa hace 14 días. Pues usted, doña Aurora, usted es la clienta. La factura está a su nombre. El depósito procedió de su cuenta. Su hija Silvia aparece únicamente como contacto para coordinación, música, pero legalmente el servicio es para usted. Exactamente. Declaré observando hacia la puerta de la cocina, música, por donde los camareros ingresaban y salían precipitadamente con las bandejas del platillo principal. Soy la clienta y como clienta presento una reclamación y una nueva instrucción. Lo que usted ordene, doña Aurora, usted sabe que le debo cuanto poseo. Si algo, música, está deficiente, lo soluciono al instante. Roberto, me hallo en la celebración. Mi hija acaba de expulsarme de la mesa y me ordenó ir a ingerir alimentos a la cocina. Música, aducé que no hay sitio para mí. Escuché un resuello al otro extremo de la comunicación. No me cuente eso, pero si es su capital, es una falta de consideración inadmisible. Así es. Y no pienso ingerir alimentos en la cocina, Roberto. De hecho, he decidido que la calidad del servicio no satisface mis criterios actuales de música, decoro. ¿Qué desea que ejecute?, preguntó Roberto y percibí en su voz que ya presagiaba hacia dónde me encaminaba. Él conocía mi temperamento, música, sabía que yo era ecuánime, pero que jamás dejaba una deuda sin saldar, ni una ofensa sin réplica. Requiero que detengas el servicio en este momento. ¿Cómo dice? Roberto vaciló. Doña Aurora,
los asistentes están aguardando el platillo, música, principal. La carne en salsa de ciruela ya está dispuesta en las fuentes. No me has comprendido. No deseo que sirvan la carne, música, deseo que tus empleados recojan todo. Los platos, las copas, las botellas de vino que yo solventé, los cubiertos, todo. Y deseo que se retiren. Doña Aurora, música, eso provocará un desorden total. Hay 300 personas, su hija me va a interponer una demanda. Música, no puede demandarte, Roberto. El contrato es conmigo y yo estoy revocando, música, el servicio por incumplimiento de cláusulas de ética. Yo te respaldo, cuentas con mi garantía. Además, ya te he remunerado, conserva el capital como indemnización por las incomodidades de retirar antes de lo previsto, pero no deseo que se sirva ni un bocado adicional en esta celebración. Hubo un silencio breve. Imaginé a Roberto en su despacho pasando la mano por su cabello, debatiéndose entre la obligación profesional, música, y la fidelidad personal hacia la mujer que le instruyó en el arte culinario. Está bien, doña Aurora, música, declaró. En definitiva, usted es quien dispone. ¿Cuándo desea que comencemos? Observé mi reloj. Eran las 9 de la noche exactas. A través de música, la puerta entreabierta percibí que el presentador estaba anunciando el brindis. Silvia, música, estaba erguida con el micrófono en la mano, preparada para pronunciar un discurso sobre el afecto familiar y el sacrificio. ¿Qué, música, paradoja? Ahora mismo, ordené. Roberto, indica al capitán de camareros que inicie por la mesa de honor. Comprendido. Procedo a contactar al capitán de camareros por el radio. Concédame 2 minutos. Música, corté la comunicación. Me permanecí allí en la penumbra del corredor experimentando una mezcla peculiar de agitación y sosiego. No era revancha, me dije a mí misma, era equidad, era enmienda. Si mi hija ansiaba tratarme como a una empleada invisible, entonces comprendería lo que, música, acaece cuando el equipo de servicio decide que ya ha soportado suficiente. Me aproximé un tanto más a la entrada del salón, música, para presenciar. Observé al capitán de camareros, un hombre alto y circunspecto, llevar la mano al comunicador inalámbrico, su semblante transformó su expresión. Asintió, música, varias ocasiones, perplejo al comienzo. Luego, resuelto, realizó una señal discreta a su equipo, Silvia inició su alocución. Buenas noches a todos, expresó mi hija con esa voz meliflua que emplea cuando pretende presentar a una dama de alcurnia. Hoy festejamos a mi princesa Luciana. Música, deseo agradecer a todos por su presencia. Ha sido una labor colosal coordinar esto. Mientras ella peroraba, observé cómo el primer camarero se aproximaba a una mesa lateral, en vez de servir vino, tomó la botella llena que estaba en el centro de la mesa y la depositó en su bandeja. Música, los invitados lo miraron desconcertados, otro camarero cercano a la pista de baile, música, comenzó a retirar los platos base de plata, Silvia proseguía hablando, ajena a lo que acontecía en su entorno. Música, porque la familia es lo más relevante. Es el sustento que nos respalda. Música, el capitán de camareros ascendió a la plataforma. Silvia se detuvo, irritada por la interrupción. ¿Qué sucede, música? Estoy pronunciando un discurso, susurró ella, apartando el micrófono, pero su voz se amplificó por los altavoces. El capitán no le respondió a ella. Realizó una señal con la mano hacia la cabina de sonido e iluminación donde se hallaba el equipo técnico, que casualmente también, música, solía laborar con Roberto en mis tiempos. De pronto, la melodía de ambiente, que había estado reproduciéndose tenuemente, se interrumpió con un chirrido abrupto. Música, el silencio descendió sobre la sala como una manta opresiva. Los 300 invitados cesaron de susurrar. Música, Silvia miró hacia todas direcciones buscando a la coordinadora, buscando una explicación. ¿Qué está pasando?, gritó, perdiendo el aplomo. Música, Estela, ¿por qué se están llevando las botellas? Entonces aconteció. Tal como Roberto debió haber coordinado en esa comunicación veloz con el equipo técnico, música, las inmensas arañas de cristal que iluminaban la sala parpadearon una vez, 2 veces, y luego todo quedó a oscuras. La penumbra fue absoluta. Se escucharon exclamaciones de sorpresa y, música, el sonido de copas estrellándose contra el suelo en la desorientación. En medio de esa tiniebla, yo, música, oprimí la pala y el cuchillo de plata contra mi pecho y supe que la celebración verdadera apenas, música, estaba por iniciar.
La oscuridad no era completa. Por supuesto, en esta época contemporánea, la oscuridad total es un privilegio que ya no perdura. Apenas se cortó la energía eléctrica y el mutismo de la estupefacción, música, se quebró con los primeros rumores inquietos. Cientos de pantallas de dispositivos móviles se activaron como luciérnagas en un campo a la noche. Esas, música, luces blancas y azuladas frías iluminaban semblantes descompuestos, música, bocas abiertas y ojos que buscaban explicaciones en la penumbra. Yo permanecí inmóvil en mi recoveco, próximo a la puerta de servicio. Mis ojos, habituados a observar salones desde las sombras durante 3 décadas de trayectoria, se adaptaron con rapidez. Música, no experimenté temor, al contrario, sentí una tranquilidad peculiar, sólida, como el hormigón fresco que se solidifica. Era la serenidad de quien sabe con precisión qué está sucediendo cuando todos los demás creen que el universo se desmorona. Escuché la voz de Silvia, estridente y desesperada, vociferando desde la plataforma. Por favor, mantengan la calma, debe ser un fusible. Estela, soluciona esto, música, de inmediato. La dama de sociedad se había desvanecido en un segundo. Solo restaba una niña caprichosa, música, asustada por la oscuridad. Di un paso atrás y presioné la puerta oscilante, música, para ingresar a la zona de la cocina y el corredor de servicio. Allí, las luminarias de emergencia, música, unas lámparas rectangulares de luz amarillenta adheridas a la pared conferían al ambiente un aspecto de refugio subterráneo. El caos controlado, que suele ser una cocina de catering, estaba paralizado. Los camareros de festines de laurel estaban inmóviles como figuras con las bandejas a medio alzar o a medio descender. Al observarme ingresar, no me miraron como a la abuela excluida de la celebración, me observaron como soldados aguardando la confirmación de su general. Allí estaba mi recurso reservado, no era capital, aunque ello hubiera solventado la celebración. No eran documentos legales, aunque el contrato estuviera a mi nombre. Mi verdadero recurso era la lealtad y la autoridad profesional, algo que mi hija jamás comprendería porque nunca había laborado un día real en su existencia. Música, ella creía que la potestad emanaba de vociferar a los empleados. Yo sabía que la potestad emanaba de conocer sus nombres y de haberles iniciado en el oficio. Avancé hacia la mesa central de acero inoxidable, donde reposaban las fuentes de carne en salsa de ciruela, que ya no arribarían a las mesas. El aroma agridulce de la salsa, cálido y profundo, saturaba el ambiente. Pasé la mano por el borde frío de la mesa metálica. Doña Aurora, música, di yo una voz a mi diestra, era Mateo, el capitán de cocina que se encontraba allí supervisando el emplatado final. Un hombre fornido con quemaduras antiguas en los antebrazos, música, cicatrices de batalla de nuestro gremio. Se quitó el tocado blanco en señal de deferencia. Buenas noches, música, Mateo, respondí con soltura, como si no acabara de sabotear el acontecimiento social del año. Roberto les notificó la directriz. Sí, doña, dijo retiro inmediato. Música, pero Mateo miró hacia las puertas oscilantes, por donde se filtraban los alborotos de mi hija. De verdad nos retiramos, música, tenemos 300 porciones preparadas. Es mucha comida, doña. Es un despilfarro. No se va, música, a malgastar, Mateo, empaquen todo en los recipientes térmicos. Música, el hogar de ancianos San Judas Tadeo, al otro lado de la avenida, estará encantado de recibir una cena de lujo esta noche. Música. Yo misma contactaré a la directora en un instante. Los ojos de Mateo centellearon. Música, él recordaba que yo siempre afirmaba que el alimento es sacro y no se desecha. Música, comprendido, doña Aurora. Muchachos, gritó, palmeando. Una vez con vigor. Ya escucharon a la jefa. Recojan todo. Cierren las cajas térmicas. Reclamo el servicio de plata en sus estuches en 5 minutos. En movimiento. Música, la cocina cobró vida, pero no. Era el ritmo frenético de servir, era el ritmo preciso y castrense de desmantelar. Presenciarlos laborar fue como escuchar una sinfonía que yo misma había orquestado. Años atrás. Me apoyé contra una estantería de rejilla metálica y observé. Durante los últimos 5 años, música. Desde que Silvia me persuadió de retirarme para reposar, me había
sentido superflua. Me había transformado en un mobiliario adicional en el hogar, música, una cartera con extremidades que servía para solventar las facturas y atender a la joven cuando Silvia deseaba salir. Me habían hecho creer que mi periodo había finalizado, música, que mis puntos de vista eran anacrónicos, que mi presencia desarmonizaba. Qué erróneos, música, estaban. Observé mis manos. Esas manos habían amasado millares de hogazas. Habían transportado cajas pesadas, habían rubricado cheques y acuerdos. Esas manos habían erigido el patrimonio que Silvia estaba dilapidando. Durante, música, años permití que mi hija me empequeñeciera. Lo ejecuté por afecto, música, o eso me repetía a mí misma, pensaba, pobre mi niña, está desamparada, música, está agobiada. Justificaba sus modales groseros, sus desaires, sus omisiones. Pero hoy al ordenarme, música, a la cocina, Silvia no solo me había injuriado a mí, había injuriado mi trayectoria. Me había enviado al sitio que ella estimaba un correctivo, un lugar para los empleados. Lo que ella desconocía en su inmensa ceguera de nueva adinerada es que la música, cocina es el corazón del poder. Aquí se determina quién ingiere alimentos y quién padece hambre. Aquí se decide si la celebración es un música, triunfo o un fracaso. Ella me expulsó a mi reino pensando que era mi celda. La puerta de la cocina se abrió de golpe, impactando contra la pared con estrépito. Música, ingresó Estela, la coordinadora, estaba sudorosa, con el maquillaje corrido y el comunicador colgando del cable. Música, sus ojos rastreaban la cocina con pavor hasta que me ubicaron. Usted, gritó, música, señalándome con un dedo acusatorio que oscilaba. ¿Qué ha hecho? La iluminación. Los camareros están levantando los manteles en medio de la penumbra. Dígales que cesen. Me erguí con toda mi estatura. A mis 70, música, años mi espalda a veces molesta, pero en ese instante mi columna se sintió forjada de acero. Buenas noches otra vez, Estela, dije con una calma que la música desconcertó. Observo que has hallado la ruta a la cocina. ¿Vienes a acompañarme? Música, según mi hija, este es el sitio apropiado para las personas que sobran. Déjese de bromas, vociferó ella, música, avanzando hacia mí. Mateo dio un paso al frente, interponiéndose sutilmente entre ella y yo, con un cuchillo de cocinero en la mano, música, que estaba limpiando con un paño. No fue una amenaza, fue una barrera protectora. Estela se detuvo en seco. Doña Silvia está histérica. Música, tiene que solucionar esto. Usted solventó, sí, pero no puede cancelar así sin más. Existe un acuerdo. Sonreí. Introduje la mano en mi bolso y extraje no la pala y el cuchillo para tarta, música, sino mi teléfono. Desplegué el archivo digital que Roberto me había enviado hace, música, meses cuando suscribí el presupuesto. Tienes razón, Estela, existe un contrato. Avancé hacia ella, forzándola a retroceder un paso. Cláusula 14. Inciso B. El cliente titular se reserva el derecho de cancelar o suspender el servicio en cualquier momento, música, si considera que las condiciones del acontecimiento atentan contra su integridad ética o física. Estela parpadeó perpleja. Integridad moral, balbuceó. Nadie la agredió. Solo le solicitamos que se instalara aquí. La ofensa pública es un atentado a la integridad, música, querida. Y te aseguro que cualquier magistrado en esta ciudad, muchos de los cuales han ingerido mis banquetes durante décadas, estará de acuerdo conmigo. Pero los, música, asistentes, la reputación de Silvia. Estela estaba desmoronándose, su universo de eventos impecables y fotos de redes sociales se estaba desmoronando por causa de una señora mayor con vestido color granate. La reputación de Silvia es problema de Silvia, dije guardando, música, el dispositivo. Tú eres la coordinadora. Coordina. Tienes 300 personas en penumbras, música, y sin cena. Te sugiero que ubiques pizzas y veladoras. Muchas veladoras. Música. Estela abrió la boca para contraargumentar, pero un estrépito desde el salón la interrumpió. Alguien había tropezado con una silla en la penumbra y se percibió el sonido inconfundible de cristalería fracturada, música, y una exclamación de dolor. Por Dios, exclamó Estela y salió corriendo de regreso al salón, olvidándose de mí. Me giré hacia los trabajadores. Ya tenían casi todo recogido. Las cajas térmicas estaban, música, cerradas. Las bandejas de plata estaban siendo envueltas en telas. Doña Aurora, dijo Mateo,
música, la salida de carga está despejada. La furgoneta está en la rampa, nos retiramos en este momento, asentí. Pero entonces una idea cruzó mi mente. Una idea estratégica. Música, retirarse ahora sería eficaz. Sí. Dejaría la celebración sin cena y sin iluminación, pero yo necesitaba algo más. Música, necesitaba presenciar. Necesitaba que Silvia comprendiera que esto no era una falla técnica, música, sino una lección impartida por la mano que la nutrió. Mateo, música, retira a los empleados y la comida, que la furgoneta parta de inmediato hacia el hogar de ancianos. Música, pero déjame una cosa. ¿Qué requiere, doña? Déjame la caja de control de las luminarias de emergencia. Sé que Roberto instaló un sistema autónomo para la cocina y los corredores. Y quiero que dejes una sola mesa, música, dispuesta aquí en el centro de la cocina. Una mesa, sí, con el mejor mantel que dispongas, música, el de lino egipcio, un candelabro de plata con 3 cirios y un solo servicio completo, plato de porcelana, cubiertos de plata, música, copa de cristal. ¿Para quién? Preguntó Mateo, aunque ya sospechaba la réplica. Música, para mí. Si mi hija deseaba que yo estuviera en la cocina, estaría en la cocina, pero no estaría oculta ingiriendo restos, estaría presidiendo mi propio banquete, música, en medio del caos que ella misma provocó. Mateo esbozó una sonrisa. Comprendió el drama de la situación. En 2 minutos, sus empleados dispusieron una mesa digna de una soberana en medio de la cocina industrial. Colocaron el candelabro y encendieron los cirios. La luz tenue de las llamas danzó, música, sobre el acero inoxidable de las mesadas vacías. Vayan con Dios, muchachos, les dije. Roberto les remunerará el turno completo, más una bonificación de mi parte. Los camareros salieron por la puerta posterior transportando las últimas cajas. El estruendo del motor de la furgoneta arrancando se escuchó fuera y luego se distanció. Música, me quedé sola en la cocina, excepto por el ronroneo de los refrigeradores y el murmullo creciente de pavor que procedía del salón principal. Me senté a la mesa solitaria, la silla era confortable. Alicé mi vestido, extraje la pala y el cuchillo para tarta de mi bolso y los posé sobre el mantel inmaculado, reluciendo a la luz de los cirios. Parecía una espada en reposo. Ahora procedía la segunda fase de mi plan. La energía eléctrica del salón principal no retornaría por sí sola. Música. Yo sabía dónde se hallaba el cuadro de control general. Estaba en un recinto técnico al que se accedía precisamente desde la cocina. Roberto me había entregado la llave maestra. Hace años, una réplica que yo custodiaba en mi llavero por hábito, esa costumbre de las mujeres mayores de poseer llaves de todo por precaución. Música. Me levanté y caminé hacia la pequeña puerta gris al fondo de la cocina. La abrí. Allí estaban los interruptores. Podía alzar la palanca y restablecer la luz. Al salón en un instante. Podía finalizar con la penumbra y permitir que vieran que la cena se había, música, esfumado. Pero no, aún no. Primero tenían que venir a requerirme. Tenían que sentir la necesidad. Música, Silvia tenía que descender de su pedestal, atravesar la oscuridad, humillarse ante los invitados. Y venir a la cocina, no para ordenarme que me instalara, sino para suplicarme ayuda. Escuché música, pasos apresurados y tacones. Impactando el suelo de madera del salón. Aproximándose a las puertas oscilantes.